¿Te han dejado una casa en herencia en Murcia y no sabes qué impuestos son los que tienes que pagar? Hola, mi nombre es José Oliva, yo soy asesor inmobiliario en Murcia y hoy estoy aquí para hablarte sobre los impuestos que tienes que pagar al heredar una propiedad inmueble en Murcia. La primera salvedad muy importante que necesito hacerte es que si bien los impuestos son los mismos para toda España, en cuanto al nombre, los porcentajes varían. De hecho, varían mucho. No vamos a hablar en el vídeo de porcentajes, luego te mandaremos una tabla, si quieres, con los porcentajes actuales que hay ahora mismo en la Comunidad Autónoma de Murcia, pero tienes que tener en cuenta que, por ejemplo, si tu herencia es en Cataluña, van a ser números totalmente diferentes. Aunque el nombre de los impuestos sea el mismo, los porcentajes pueden llegar a variar muchísimo. En todos los años que llevamos dentro de la industria inmobiliaria, hemos visto montones de casos. Uno de los casos que más pena nos da o peor nos sentimos con los clientes es cuando heredan varias propiedades y resulta que a veces tienen que dejar perder la herencia o tienen que vender gran parte del patrimonio para poder pagar los impuestos de lo que les viene. Entonces, esto se debe normalmente a mala planificación. Muy obvio, nadie está planificando morirse, nadie quiere morirse. Pero es un paso que tarde o temprano todos vamos a dar y es bueno tener claro cuáles son los impuestos que tendremos que pagar y qué estrategias podemos hacer para minimizar ese gasto. Así es que, si tienes personas muy mayores en tu familia o acabas de heredar alguna propiedad, ve con mucho detenimiento este vídeo para ver cuál es la mejor forma para sacarle mayor provecho a tus propiedades. Básicamente hay dos impuestos que se pagan a la hora de heredar: el impuesto de sucesiones y el impuesto de plusvalía municipal. El impuesto de sucesiones es la parte que se va a quedar el Estado, que se basa en un porcentaje del valor de la propiedad. Entonces, si la propiedad vale 100.000 euros, pues en función del porcentaje que tú heredes y en función del valor que tenga ese porcentaje, pagarás un % de impuesto. Aquí hay muchos baremos y muchas diferencias. Sí que es importante que tengas en cuenta que hay una reducción muy significativa para cónyuges e hijos, o sea, para familiares totalmente directos del fallecido. Y luego tenemos la plusvalía municipal. La plusvalía municipal es el incremento del valor del inmueble desde que se compró hasta que se vende. Me dirás, bueno, pero no me lo han vendido, es una herencia. Ya, pero en términos de plusvalía se cuenta como si fuera una venta. Entonces, este impuesto tienes que llevar mucho cuidado si son propiedades muy antiguas, porque si son propiedades muy antiguas van a tener un valor muy bajito de adquisición y ahora cuando vayamos al valor de venta va a haber una diferencia muy grande. Entonces, cuando las propiedades llevan en la familia muchos años, te puedes encontrar con que este impuesto se refiere a un valor bastante grande, ya que la plusvalía tiene que ver con el valor de la compra del inmueble y el valor de la venta. Los dos impuestos tienen sus tasas, sus baremos y sus excepciones, por supuesto. Entonces te aconsejo que mires bien la guía que te vamos a dejar aquí abajo para que veas cuál es el caso que más te aplica a ti. Si todavía no has heredado y estás pensando que puedes heredar una propiedad pronto, ¿qué puedes hacer para minimizar este pago? Bueno, primero tienes que enfocarte en ver este escenario, hacer el cálculo de cuánto pagarías con una herencia normal y corriente, por así decir. Y luego tienes que explorar la posibilidad de la donación en vida. La donación en vida está exenta al 99% en Murcia, es decir, que el que recibe la donación no va a pagar prácticamente nada. Si te dan una casa de 100.000 euros, pues terminarás pagando 1.000. Pero aquí hay una confusión muy grande, y es que el que está exento es el que recibe. Pero como os he comentado antes, Hacienda entiende que toda donación, sucesión, herencia es como si fuera una venta. Entonces se le va a generar una ganancia patrimonial a quien te dona la propiedad. En este caso, lo más normal sería un padre ya mayor que se está preparando todas sus cosas para dejar el menor problema posible a sus hijos, empieza a donar las propiedades. El padre es quien va a tener esa ganancia patrimonial. Entonces el padre es quien va a tener que pagar en su impuesto de la declaración de la renta del año siguiente la cantidad estipulada por la venta de la propiedad. Y aquí volvemos con el tema de la plusvalía municipal. Si es una propiedad que lleva muchos años en la familia y que se compró muy barata en su momento,
ahora os vais a ver penalizados. Entonces, hay que hacer bien los números en los dos escenarios para ver cuál es el mejor. Normalmente son números muy parecidos. Lo que más diferencia la situación es que si se te muere un familiar, te llegan unas propiedades y encima no puedes hacer frente al pago de los impuestos porque no es planificado, a veces tienes que malvender una parte o incluso pedir un dinero prestado para poder hacer frente al pago de las sucesiones. Sin embargo, haciéndolo con donación, organizado, previsto y con un buen testamento adicionalmente, es muy posible que puedas llegar a una situación mucho más ventajosa. No obstante, estúdiatelo bien porque todos los casos son diferentes. Hay multitud de profesionales, como abogados, asesores fiscales sobre todo, que te van a poder ayudar. Nosotros te vamos a dar, cuando hagas clic aquí abajo en nuestro enlace, te vamos a dar una guía básica con los impuestos que vas a tener que pagar en Murcia, para que te hagas una idea. Pero por favor, cualquier duda, escríbenos, coméntanos y sobre todo consulta con un especialista.